Vamos a comenzar un estudio ahora que va a ser muy cortito, no va a ser muy largo, cubriendo algo que estábamos discutiendo anoche. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por los alimentos que pudimos disfrutar y alimentar nuestros cuerpos ahora, que nos podemos nutrir y tener fuerzas para hacer tu voluntad. Queremos darte gracias ahora que también nos das la oportunidad de abrir tu palabra y ser guiado por ella. Que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio, que los santos ángeles protejan este lugar y que podamos aprender más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy leyendo del conflicto de los siglos, el capítulo 27, que se titula Una obra de reforma. Noten lo que dice aquí. El gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella acarrea inconvenientes y oprobio. ¿Qué es oprobio? Problemas. ¿Conflictos? Este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido nunca refutar. Pero esto no arredra a los verdaderos siervos de Cristo. Ellos no esperan hasta que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están de su deber, aceptan resueltamente la cruz, confiados con el apóstol Pablo en que lo momentáneo y leve de nuestra tribulación nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, teniendo, como antaño Moisés, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, fe y arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Así dice el Señor: escúchame, los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el vituperio de los hombres, ni os acobardéis con motivo de sus ultrajes, porque como un vestido los consumirá la polilla, y como a lana los consumirá el gusano, mas mi justicia durará para siempre, y mi salvación de siglo en siglo. Así que Dios nos da la verdad, solamente que nosotros le ponemos peros y son inconvenientes las verdades de Dios, ¿verdad que sí? Es muy inconveniente escuchar la verdad para algunos, mientras para otros aman la verdad. Estábamos discutiendo ayer una cita que es bastante clara y la íbamos a repasar ahora.
La cita que estábamos leyendo ayer se encuentra en Review and Herald. Vamos a ver, julio 5 de 1906. Ahora voy a leer esta cita sin el contexto y después voy a leer el contexto para que lo puedan ver. Y dice así. Esta es la hermana White refiriéndose a los edificios de Nueva York. Noten lo que dice aquí. Se nos da el mensaje que yo he declarado que Nueva York será arrasada por un gran maremoto. Esto nunca lo he dicho. Yo he dicho que mientras yo miraba a los grandes edificios subiendo hacia arriba, piso sobre piso, que terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3 serán cumplidas. El todo del capítulo de Apocalipsis es una advertencia de lo que sobrevendrá sobre la tierra. Pero no tengo luz particularmente sobre lo que ocurrirá en Nueva York. Solo sé que un día sus grandes edificios caerán por el gran poder del movimiento que viene del Señor. De la luz que se me ha dado, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su gran poder, y estas estructuras masivas caerán. El horror de esas escenas que tomarán lugar no podemos imaginar. Review and Herald, julio 5, 1906. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, la hermana White comienza ¿cómo? Con una pregunta diciendo de que Nueva York va a ser destruido por un maremoto. ¿No es eso lo que dice al comienzo? Y entonces, ¿qué ella dice? Yo no dije eso. Y entonces, ¿qué dice después de eso? Esto es lo que yo dije. Primero es lo que yo no dije. Y entonces lo afirmativo, que es lo que ella dijo. Y lo que ella dijo es con respecto a Nueva York, ¿correcto? Así que para mí, si uno lee solamente el párrafo así solo, para mí es suficientemente claro qué es lo que ella no dijo y qué es lo que ella dijo. Ella claramente y plenamente explica qué es lo que ella dijo y qué es lo que ella no dijo sobre Nueva York. ¿Correcto? ¿Es claro? Pero parece que hay algunos que quieren confundir la situación con otros párrafos dentro del mismo artículo. Entonces eso es lo que les voy a enseñar ahora. Entonces, solamente que el artículo está en inglés. La única parte que está traducida es ahora noten lo que dice aquí. Esto voy a ir al comienzo del artículo. ¿Ok? ¿Y cómo es el título del artículo? Notas del viaje. Notas del viaje. Y entonces empieza a hablar de los juicios de Dios a las ciudades y habla de Loma Linda primero. Y después continúa con Loma Linda y Glendale, California. Así que está hablando de Loma Linda, California y después de Glendale, California.
Y entonces habla de, vamos a ver, Orlando, no, vamos a ver, está hablando de que las ciudades tienen que ser trabajadas como Enoc, entonces habla de los ángeles, entonces ya en el párrafo número 9 habla de los ángeles y de San Francisco, ¿correcto? Así que ya ha hablado de Loma Linda, de Glendale, de Los Ángeles, de San Francisco. Ya van cuatro ciudades que menciona. Entonces aquí habla de San Francisco. Y entonces, aquí este párrafo es un poquito interesante y dice que cuando yo estaba en Los Ángeles, predije el terremoto de San Francisco. Y dice, esto no es verdad. Y si usted lee los escritos de la hermana White, cuando ella decía que algo iba a ocurrir en cierto lugar, ella estaba en ese lugar. Usualmente, ella nunca, si usted lee lo que ella escribió, ella no dice, bueno, yo estoy en Los Ángeles, pero allá en San Francisco va a ocurrir esto. Y eso es lo que ella está diciendo aquí. Ella dice que esto no es verdad. Cuando yo estaba en Los Ángeles, no estaba hablando de lo que iba a ocurrir en San Francisco. Y si usted lee al comienzo del artículo, ella está hablando de Loma Linda. Y si usted lee en Testimonios volumen 9, cuando ella estaba en Loma Linda, habló de que algo iba a pasar en Loma Linda. ¿Ok? Ahora vamos a continuar, porque noten lo que dice aquí ahora. Este es el párrafo que le precede. Este es el párrafo que precede el párrafo de Nueva York. ¿Ok? El párrafo que precede al párrafo de Nueva York, ¿habla de San Francisco o de Nueva York? Habla de Nueva York. No habla de San Francisco. El párrafo de San Francisco es uno antes que ese. ¿Lo notan? ¿Lo pueden ver? Así que en este párrafo está hablando de Nueva York. Y en este párrafo está hablando de Nueva York. Y en este párrafo está hablando de Nueva York. ¿Pueden ver eso? Sí. ¿Ok? Así que noten lo que dice aquí. No, voy a traducirlo. No muchos años atrás, un hermano trabajando en Nueva York publicó unas noticias muy alarmantes sobre la destrucción de esa ciudad. Yo inmediatamente escribí a los que estaban encargados de que no era prudente publicar esas noticias alarmantes, que iba a excitar el fanatismo y que iba a causar mal a la causa de Dios. Es suficiente dar el mensaje de verdad presente, que es la palabra de Dios. Y eso es suficiente. Noticias alarmantes son detrimentes al progreso del trabajo. Y entonces, en un párrafo muy pequeñito, ahí dice, yo también escribí sobre este reporte sensacional. Y entonces ella, en el siguiente párrafo, explica el reporte sensacional. ¿Y cómo ella comienza ese párrafo? Diciendo, ahora viene la palabra que yo he declarado de que Nueva York iba a ser destruido por un maremoto. Y ella dice, yo no dije eso. Y entonces prosigue a decir qué fue lo que ella dijo. Pero ella está hablando en este párrafo y en el previo y en el que le precede, ¿ella está hablando de San Francisco? No. Entonces, ¿el tema es de San Francisco? No. Absolutamente no. El tema es Nueva York. Son 3 párrafos hablando de Nueva York. Entonces es bastante claro de qué ella está hablando. Entonces, está la cita que leímos más temprano.
Lo leímos ya, ¿verdad? Ya lo leímos. Este. Pero ahí lo repite, ahí lo dice otra vez. Sí, pero está en inglés. Sí. No, lo que está en inglés no lo he leído, no. No, pero es lo que leyó en español acá. No, Sí, es lo que yo leí en inglés, ¿no? Sí. Ahí en español. no, sí, pero dijiste que ibas a leernos esa parte que precede al texto este que... Oh, por eso. Yo lo acabo de leer, lo acabo de traducir. Era que un hermano había empezado a poner noticias alarmantes, diciendo que Nueva York iba a ser destruido. Y entonces la hermana White lo corrige, diciendo, yo nunca he dicho eso. Y entonces ella prosigue a decir qué fue lo que ella ha dicho, o qué fue lo que ella dijo. ¿Correcto? Y entonces ella repite lo que ella dijo. Perdón, ella habla de que las torres de Nueva York iban a caer con el toque, una palabra, un toque del Señor. ¿Es muy claro? Para mí es muy claro que en estos párrafos ella no está hablando de San Francisco. En el que le precede 3 para atrás, ella está hablando de San Francisco. Y es que dice grandes edificios, ¿no? Sí. Ahora, nada más este artículo no lo puede dejar para traducirlo, ¿no? ¿El completo? Sí, sí, no hay problema, yo se lo puedo dejar. Y entonces también yo puedo ver si alguien lo traduce, pero sí, yo solo puedo dejar el original. Entonces podemos ver que si uno lo lee con un poquito de sentido común, como Dios nos ha aconsejado de que usemos nuestro sentido común, para mí es muy muy claro lo que Dios está diciendo aquí. Está hablando de Nueva York, no está hablando de San Francisco. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, o si quiere hacer algún comentario sobre esta pregunta, porque es lo que yo iba a cubrir ahora, como contestación de lo que estábamos discutiendo anoche. Es que esta duda o esta inquietud surgió porque ¿Quiere el micrófono? se decía que lo que ocurrió en Nueva York no tenía gran relevancia en la historia de la humanidad. Entonces, en la presentación de ayer, Leo decía que septiembre de 2001 tenía una gran repercusión en la vida del ser humano, porque otros pastores han comentado que esa fecha no es importante. Y aquí por eso estás comentando eso, ¿no? Si usted se da cuenta, después del 9/11 la economía del mundo entero empezó a bajar. Y eso no hay discusión sobre eso, todo el mundo sabe que eso es verdad. Usted le pregunta a cualquier economista y la economía empezó a bajar después del 9/11. La seguridad también cambió mucho. No sé cuántos de ustedes viajan, pero si usted viaja, el sistema de seguridad del mundo entero cambió. ¿No es algo grande eso? Es algo fenomenal. Yo vivo en los Estados Unidos y en los Estados Unidos empezaron a gastar billones de dólares en seguridad, solamente por lo que ocurrió en ese solo día, en esas pocas horas. Billones y billones de dólares empezaron a gastar en seguridad por lo que ocurrió en esa hora de destrucción. Y si usted le pregunta a la gente del mundo si el 9/11 fue un día relevante, la gente le va a decir sí. O sea que para mí es algo muy obvio, para la gente del mundo con quien yo he hablado es algo muy obvio, pero de alguna manera los eruditos de la Iglesia Adventista, los estudiados, pretenden saber y quieren enfatizar de que 9/11 nada pasó ese día. O no sé cómo lo expliquen, pero para mí es algo muy obvio. A partir de esa fecha empezó el juicio de los vivos. Sí, porque ahí, si usted se da cuenta en la cita, el Señor se para. Y si usted lee a través de la Biblia, cuando el Señor se para, en Daniel 12, cuando el Señor se para, ¿qué dice?
el que sea justo siga siendo justo y que el que sea impío siga siendo impío. El Señor se paró. Cuando apedrearon a Esteban, ¿a quién vio Esteban parado? Y la hermana White nos dice que en ese momento Dios se divorció del pueblo judío. Así que hubo un juicio, un cambio de juicio. ¿Sí? Así que si nosotros nos damos cuenta, cuando el juez se para, hay un cambio de juicio. ¿Y no es eso lo que la gente del mundo ha aprendido de la Biblia? Cuando uno va a un courthouse, donde hacen juicios. La corte. Cuando uno va a la corte y el juez va a pronunciar un juicio, ¿qué hace el juez? Por la sala, póngase de pie. Se para, y cuando él se para, todo el mundo se tiene que parar. ¿De dónde aprendieron eso? De la Biblia. ¿De la Biblia? Porque cuando el juez se para, va a pronunciar juicio. La sentencia. Exactamente. O sea que en esa cita Dios nos dice que cuando las torres de Nueva York caigan, el Señor se paró. Quiere decir, esa cita, Leo? Otra vez. sí lo voy a leer. ¿Está en qué? En Review and Herald, julio 5 de 1906. Y dice así: qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante. El Señor se está levantando. Hay un cambio de juicio. ¿Cuál es el juicio en el cual hemos estado desde 1844? El juicio investigador, y el juicio investigador comienza con los muertos. Pero en algún momento tiene que cambiar al juicio de los vivos para que se concluya el juicio. Y eso ocurre cuando Miguel se levanta, porque Dios nos indica a través de sus profetas cuando hay un cambio. Vamos a ir a Amós. ¿Cuál es Amós 8? ¿Es 3 o 8? Vamos a ver si es 3. Oh, 3. Amós 3, 7. Vamos a comenzar con el versículo 6. Versículo 6. ¿Estamos ahí? Amós 3, 6. Sí. Y noten cómo esto tiene tanta relevancia con lo que ocurrió en 9:11. Noten lo que dice. Lo tengo en inglés. Un momentito. Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, ¿la hermana White es profeta de Dios? Sí, eso es lo que nosotros creemos. Así que Dios nos va a avisar cuando hay un cambio de juicio. ¿A través de quién? De sus profetas. Y aquí la hermana White nos está diciendo que cuando las torres caigan, el Señor se levanta. Así que porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que yo espero que tengan confianza en la palabra de Dios, en la palabra profética, que es la palabra más segura. No debemos de tener ninguna duda
de la palabra profética, porque Dios nos ha aconsejado de que no la debemos de tener. Así que si no hay más preguntas, vamos a terminar con oración. ¿No hay más preguntas? ¿Comentarios? Ok, entonces vamos a terminar con una oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias que pudiste estar con nosotros ahora a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo y los ángeles. Y pedimos que como fieles sirvientes podemos coger de nuestro propio tiempo y escudriñar las Escrituras y pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento sobre este asunto que es tan importante. Que cada uno encuentre en su corazón para revisar esta información, que no lo acepten solamente porque lo estamos hablando del frente, sino que cojan tiempo y revisen esta información y que el Espíritu Santo los convenza de la verdad que hay en tu palabra. También pedimos que continúes con nosotros en el resto del día y que podamos continuar cerca de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.